Hola jóvenes, soy Cristian Loli, vamos a hacer habilidad lógico-matemática, semana número 9 y los temas de certeza y relojes. Entonces, ¿qué es certeza? Primera pregunta, para poder tener clara la idea de lo que vamos a hacer. Certeza significa total garantía, o también podría decir total seguridad. Eso es certeza. O sea, no es, en esa situación nunca puede fallar. Por ejemplo, si alguien le dice, hay una caja o una lata con monedas de denominaciones de 20 céntimos y de 50 céntimos. Y uno le dice, de 20 céntimos, 50 céntimos, un sol, todas las denominaciones de monedas peruanas. Y uno le dice, tráeme un sol. Entonces, ¿cuántas monedas tiene que sacar para tener la garantía o la certeza o la seguridad de que siempre va a tener un sol? Entonces, en ese sentido, hay que garantizar de que con un número de monedas adecuado, siempre haya un sol. Eso es certeza. Con una cantidad adecuada se garantiza que siempre va a ser un sol. Lo que encuentre dentro de todas las monedas podría ser 2.50, un sol, 5, 20 céntimos. La cuestión es que siempre dentro de las monedas que saque va a haber un sol. Obviamente si saca todo el pote de monedas, va a haber un sol, definitivamente, porque supuestamente hay más de un sol en el pote de monedas. Pero en realidad tendría que sacar lo mínimo, pero que garantice que haya seguridad o certeza de que se cumple el pedido. Entonces, en general, eso es certeza, garantía total, garantía total. Entonces, eso es lo que vamos a ver con este problema 2. Una urna contiene 100 bolos idénticos en forma y tamaño, numerados desde el 101 hasta el 200, o sea, tiene bolos con las numeraciones 101, 102, 103, 104 hasta el 200. Vale decir, 100 de estas bolas, ¿no? De estos bolos, 100 bolos con esas numeraciones. ¿Cuántos bolos se debe extraer al azar y como mínimo? O sea, extraer al azar significa que el que saca el bolo no sabe qué número tiene. Eso es extracción al azar. Para tener la certeza, ahí está la palabra certeza. O sea, para estar garantizada que estos dos bolos sean con numeración múltiplo de 3, pero no múltiplo de 6. Y bueno, eso es lo primero que hay que hacer y la pregunta es de como respuesta la suma de cifras. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos sacar de estos 100 bolos? Queremos sacar 2 bolos nada más, 2 bolos, pero no cualquiera. 2 bolos que sean múltiplos de 3, pero que no sean múltiplos de 6. Eso es lo que deseamos. Y eso es lo que vamos a hacer. Listo, entonces, en resumen, de estos 100 bolos, del 101 al 200, de esos 100 bolos, vamos a extraer solo 2 bolos, pero que es múltiplo de 3 y no múltiplo de 6. Lo voy a hacer con conjuntos. Tenemos el universo formado por 100 bolos, 100 bolos, de los cuales hay una cantidad que son múltiplos de 6, que son estos de acá, los múltiplos de 6, pero hay una cantidad más grande, que son los múltiplos de 3. Todo múltiplo de 6 es múltiplo de 3. Y obviamente los 100 bolos ya tienen pues más números que los múltiplos de 3 y los múltiplos de 6, que son de este grupo de los 100 bolos. Entonces nosotros queremos extraer estos de acá, lo que son múltiplos de 3, pero que no son múltiplos de 100. Esos son los que queremos extraer.
Y esos de ahí, de esos tengo que extraer solamente 2 bolos, ¿no? Pero, ojito, con la palabra clave, con certeza. Y como mínimo, ¿no? O sea, porque podría extraer más y está más que garantizado, pero suficiente como mínimo, con certeza y como mínimo. Bueno, entonces voy a contar todos los múltiplos de 3 de esa lista de 100 números que comienzan en 100. Bueno, entonces sería el primer múltiplo de 3 que sigue, que comienza desde 100, ¿cuál es? 102. ¿Y por qué 102 es múltiplo de 3? Bueno, la táctica es la divisibilidad por 3, porque la suma de cifras es múltiplo de 3. 1 más 0 más 2, eso es 3, entonces el número es múltiplo de 3. El que sigue 105, le sumo 3, pues, ¿no? Sigue siendo múltiplo de 3 si le sumo 3. 108, le sumo 3, 111, y así sigo con todos los números múltiplos de 3. ¿Y cuál es el último número múltiplo de 3? Sabiendo que el último bolo es 200. Obviamente 200 no es múltiplo de 3, definitivamente. ¿Por qué? Porque la suma de cifras es 2 y 2 no es múltiplo de 3. Entonces hay que buscar el múltiplo de 3 y el múltiplo de 3 más próximo a 200, menor que 200, es 198. Listo. ¿Por qué? Bueno, 198 tiene 1 más 9 más 8, y eso obviamente es múltiplo de 3 porque es 18, ¿no? La suma de cifras, y por eso es múltiplo de 3. Y está. ¿Cuántos números hay acá? Bueno, hay que aprender a contar, pues, ¿no? Ya, entonces, ¿cuántos números hay en esta lista de los múltiplos de 3 que comienza en 102, va de 3 en 3 y llega hasta 198? Es el último, que es este, menos el anterior al primero. El anterior al primero de 3 en 3, ¿cuánto es? Le resto 3, 99, ¿no? Sobre la razón. La razón es 3 porque va de 3 en 3. Va de 3 en 3. Entonces, sobre 3. Eso es la cantidad de múltiplos. O sea, en pocas palabras, 99 sobre 3, 33. O sea, acá hay 33 bolos, múltiplos de 3. Y ahora vamos a contar los múltiplos de 6. De esa forma, ¿no? Entonces, esto que ya les he explicado, vamos a sacarlo. Que todos ya saben reconocer en realidad los múltiplos, ¿no? Múltiplos de 3, múltiplos de 9, múltiplos de 2, múltiplos de 4. Eso es parte de sus conocimientos que también se transforman en herramientas de las habilidades. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es el primer múltiplo de 6? Obviamente 102 es un múltiplo de 6. ¿Quién me dice por qué? Bueno, la respuesta es porque este número es múltiplo de 3. Pero como es par, también es múltiplo de 2. Y si es múltiplo de 3 y es múltiplo de 2, entonces el número es múltiplo de 6. Entonces es el primer múltiplo de 6 en esa lista del 100 al 200. Ahora hay que sumar 6, 108. ¿No? Ese sería el siguiente múltiplo de 6. Sumo 6, 114. Sumo 6, 120. Y así hasta el último múltiplo de 6. Y 198 es múltiplo de 6. ¿Por qué? Porque 198 es múltiplo de 3, aquí está, miren. Pero también es múltiplo de 2. ¿Por qué es múltiplo de 2? Porque es par. Entonces es múltiplo de 6. En consecuencia, entonces ya tenemos la gran ventaja de saber cuáles son los múltiplos de 6 y ahora hay que contar cuántos hay. ¿Cuántos hay? Contamos cuántos hay. Entonces, si contamos cuántos hay, voy a seguir la misma técnica. El último menos el anterior al primero. Pero hay un detalle. ¿Cuál es el anterior al primero? Ojo, que ya no va de 3 en 3, va de 6 en 6.
Entonces, el anterior al primero ya no puede ser, pues, 99, sino 102 menos 6. El anterior a 102, 102 menos 6. ¿Cuánto es eso? 96, ¿no? Sobre la razón, ahí está la razón, es 6. Eso es. Y entonces, bueno, hay que restar, pues 198 menos 96 sobre 6. Vamos a hacer la resta con calma. 102 sobre 6, ¿no? 6 por 1, 6, ¿no? Sobra 4, 42. 6 por 7, 42, ¿no? O sea, son 17 bolos. Entonces, en realidad, ¿qué sucede? Que de estos múltiplos de 3, yo tengo 33 bolos. Y de los múltiplos de 6, como ya se lo he explicado, ¿no? Que está dentro de ese conjunto de múltiplos de 3, tengo 17 bolos. Y estos bolos que están acá son los que no debo sacar. Debo sacar estos que están aquí afuera. La pregunta es, ¿cuántos son estos que están aquí afuera? Bueno, si acá hay 33 y acá hay 17, vamos a colocarlo de otro color. Acá hay 16, ¿no? De estos bolos son los que tengo que... Estos bolos son los que tengo que sacar. Entonces vamos al caso de la certeza, ¿no? Y para ir al caso de la certeza tengo que ir simplemente al peor caso. ¿Por qué? Porque se pueden dar varias posibilidades cuando yo extraigo los bolos, y el peor caso, si se cumple, entonces se cumplen el resto de los casos, porque son de menor cuantía, de menor riesgo, ¿no? Y el peor caso ya pues prácticamente estaría cubriendo la peor posibilidad. Entonces vamos al peor caso. ¿Cuál es el peor caso? El peor caso es que nosotros saquemos de los 100 bolos, saquemos estos 100 bolos menos estos 16 que están acá. Estos de ahí, menos esos 16. O sea, saquemos todos menos esos 16. Y ese es el peor caso. ¿Y cuántos bolos queríamos? 2 bolos, ¿no es cierto? Entonces, como queríamos 2 bolos, vamos a sacar esos 2 bolos. Ahora, saco 2 bolos. ¿Quiénes serán estos 2 bolos adicionales? Serán estos, pues. ¿Por qué? Porque el resto ya está agotado acá. Y entonces aquí, ¿cuánto es? 100 menos 16. Hay que restar, pues, ¿no? 84. Más 2. Eso es 86. O sea, si yo saco 86 bolos, está garantizado que hay 2 bolos que tienen estas características. O sea, que son múltiplos de 3 y no múltiplos de 6. Obviamente, si yo saco 87 bolos, 88 bolos, 89 bolos, con mayor razón, dentro de ellos habrá más inclusive que 2, o sea, está garantizado. Pero como mínimo son 86, y esa sería la respuesta. Pero la pregunta no es esa, sino de esa respuesta saque su suma de cifras para que no haga trampa el estudiante y esté jugando con las claves, ¿no? 8 más 6, 14. Eso es la pregunta. ¿Cuánto es la suma de cifras del resultado? 14. Eso es la alternativa A.